Cuidado y fuerza, líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad. Ese es el nombre del documento elaborado para tratar los abusos en la Iglesia Católica. Vamos a profundizar sobre este tema con el vocero de la Conferencia Episcopal en Chile, Jaime Coiro. Señor Coiro, buenas noches, gracias por recibir a CNN Chile. Hola Daniel, buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. En lo fundamental, ¿en qué cambian o en qué se renuevan las líneas de acción de la Iglesia Católica para prevenir y para castigar los abusos sexuales? Cuidado y esperanza, que ese es exactamente el título de esta línea guía. Por una parte, profundizan la normativa jurídica vigente en Chile para enfrentar denuncias por abuso sexual contra menores de edad, pero por otra, y esta quizás es la principal novedad, procuran instalar definitivamente en la Iglesia una cultura de prevención. Sus normativas, que entran en vigencia a partir del día 16 de julio, un decreto que ya fue promulgado este domingo pasado en toda la diócesis de Chile, busca que cada uno de los servidores en la Iglesia, desde el obispo, pasando por los sacerdotes, los diáconos, religiosas, religiosos, catequistas, funcionarios, colaboradores, sacristanes, monaguillos, catequistas, todos tengamos una adecuada formación certificada en prevención de abusos. Una medida que en todas las iglesias que han enfrentado este flagelo les ha servido muchísimo para poder de verdad erradicar este tema del contexto parroquial, fundamentalmente. Aparte de esta certificación, en la práctica, ¿hay cambios en algunas acciones actuales, algunas formas de relacionarse? ¿Hay cosas concretas que cambien con respecto a lo que ha ocurrido hasta ahora en la Iglesia Católica? O sea, respecto del procedimiento, por ejemplo, de acoger a una persona denunciante, estas líneas guías establecen claras conductas de acción, también establecen plazos más rigurosos. Se dispone de la persona que hace una denuncia sabe que en un plazo máximo de 7 días algo tiene que pasar con esa denuncia, al menos ser elevada a la autoridad pertinente. El plazo para iniciar la investigación previa se establece en semanas. Y lo que las líneas guías establecen es que el deber de toda persona que trabaja en la Iglesia, particularmente de los que están cumpliendo la tarea de acoger denuncias, su guía orientadora es la acogida a las víctimas. Eso significa, en primer lugar, nunca más el compra huevos, es decir, derivar de un lugar a otro, como si el drama del abuso sexual tuviera que derivarse de una jurisdicción a otra. Decirle a la persona que está en su derecho de ir a la justicia estatal, y si la persona no tiene la suficiente información o carece de medios para hacerlo, ayudarle a que esa denuncia sea instalada en el Ministerio Público, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones o donde corresponda. Por otra parte, mantenerlo informado respecto de cuáles son los pasos que se están dando y tomar debidamente las medidas cautelares. Aquí, sin lugar a dudas, como dijo hoy Monseñor Goich al presentar esta línea guía, estas páginas no procuran reparar un daño que es irreparable. Estas páginas no son ni pañuelo, ni tampoco son un borrón y cuenta nueva. Estas páginas buscan instalar una cercanía con las víctimas que se da desde el primer momento en que una persona llega a denunciar esto a la Iglesia. El obispo Contreras hoy, al presentar este documento, dijo que las acciones de Fernando Karadima han causado un daño inconmensurable a la Iglesia Católica en Chile. ¿Solo las acciones de Karadima o también la forma de reaccionar de la jerarquía de la Iglesia Católica le ha causado un daño inconmensurable a la Iglesia? Bueno, los abusos deleznables de Fernando Karadima son probablemente el hito que marca esto que Monseñor Goich definió como el antes y el después en la historia de la Iglesia chilena en materia de casos de abuso. Por lo tanto, este proceso no se reduce simplemente al caso judicial, al expediente, a la investigación, al expediente canónico, a la investigación civil y a lo que conocemos hoy día. Es una herida abierta. Ahora, no es la única. Y como dicen las líneas guías muy claramente, antes de cada abuso sexual hay una situación de abuso de poder. Las líneas guías intentan entrar en esa situación de abuso de poder. ¿De qué sirve que un sacristán o que una catequista se forme en prevención de abuso? No es simplemente para decirle cuáles son los cánones del Código de Derecho Canónico que están involucrados en este tema. Es
para hacerle sentir con la víctima, para comprender que en el abuso sexual a menores de edad todos somos terceros y que a veces, lamentablemente, se instalan algunos mitos sobre el autocuidado o sobre las cámaras de vigilancia o las puertas transparentes y creemos que está suficientemente zanjado con medidas de ese tipo. El caso Karadima efectivamente es uno de los más dolorosos que le ha tocado enfrentar a la Iglesia. Las heridas están todavía abiertas. Lamentablemente las películas que estamos conociendo tienen un fin, pero el caso Karadima en la realidad continúa. Y cuando se habla de un daño inconmensurable, cuando usted habla ahora de abusos deleznables, ¿cómo se entiende que en ese contexto Fernando Karadima no haya sido expulsado del estado clerical, que siga siendo sacerdote? ¿Hay una reacción realmente todo lo enérgica que debería ser cuando no se toman las medidas más drásticas posibles contra alguien que comete abusos deleznables, para ocupar sus palabras? Claro, es una decisión que tomó la Santa Sede a partir de la investigación que recibió y están también esa es una pregunta válida y hay muchas preguntas válidas sobre el caso Karadima. Hay católicos que se preguntan, por ejemplo, si lo más sagrado para un creyente es la Eucaristía, poder acceder a la comunión de Jesucristo, porque hay muchas personas que están privadas, por ejemplo, de la comunión por su situación matrimonial y sin embargo una persona condenada por abuso de menores puede celebrar el mismo la Eucaristía todos los días. También hay gente que se pregunta si una persona expulsada del estado clerical ya pierde todo vínculo y toda posibilidad de control por parte de la autoridad eclesiástica, ¿dónde hace más daño una persona condenada por abuso de menor? ¿Expulsada del estado clerical, viviendo su vida libre en Maitencillo, Marbella, o en un lugar donde puede tener un control la autoridad eclesiástica y al menos supervigilar que se cumplan las medidas que ha dispuesto la Santa Sede? En cuanto a ese tema precisamente del control, usted recién hablaba y mencionaba las películas del último tiempo, ¿no? Mañana se estrena la película El Club, premiada en el Festival de Berlín, y que habla precisamente de esa realidad, de sacerdotes en especies de casas de retiro o casas para ser controlados. ¿Cuántas de estas casas existen en Chile? ¿Cuántas tiene la Iglesia Católica? ¿Y cuántos sacerdotes están castigados y recluidos en estas especies de casas de retiro? A ver, con esa figura de casas para castigo o casas para control no hay ninguna. Lo que existe en Chile son casas de salud, donde los sacerdotes más ancianos, que no son autovalentes, pasan sus últimos años y especialmente tienen cuidados especiales. Una situación similar a la que ocurre en Santiago ocurre en muchas diócesis. Casas para cumplimiento de condena no existen. Lo que le corresponde al obispo o al superior de la congregación religiosa, cuando establece una condena, debe fijarle domicilio. Y al fijar domicilio, él debe establecer cuál es el lugar, un convento, por ejemplo, como es el caso de Fernando Karadima, donde pueda cumplir la condena de tal manera que se cumpla ciertamente lo que pide la Santa Sede. Casas para condenados, casas para pecadores, para delincuentes, no existen en la Iglesia en Chile. ¿Cuántos sacerdotes castigados y recluidos, digamos, o en fijados residencia, para ocupar el término que usted acaba de dar, hay en Chile? ¿Cuántos son y por qué tipo de casos? A ver, Daniel, la cifra que yo le puedo dar es la cifra de condenados por abuso sexual de menores de edad en Chile. Algunos de ellos han fallecido, otros han terminado sus condenas, son 30 a fecha de hoy, desde el año 2002 que tenemos el primer registro oficial de los informados públicamente. Por lo tanto, cifra exacta de cuál es el nivel de cumplimiento actual por ejemplo, de una pena de residir en un domicilio, no la tenemos. Pero estos 30 casos han sido informados públicamente en su momento por los obispos de la diócesis o por los superiores de la congregación cuál es el lugar donde cumplen su pena, en el caso de que sea pena fijada en el tiempo, cuando la terminan de cumplir, y también cuáles son las medidas para la comunidad. En ese sentido, las líneas guía introducen una novedad, que es que incluyen a la comunidad en los procesos reparatorios. En el documento presentado hoy se habla siempre de casos de abusos sexuales a menores de edad.
Pero sabemos que el abuso, cuando hay instancias de poder, como puede ocurrir en la Iglesia Católica con un guía espiritual, no solamente se da en menores de edad, también se puede abusar por medio del poder de personas que son mayores de edad. De hecho, gran parte de los hechos que tienen que ver con el sacerdote Fernando Karadima tienen que ver con personas que luego ya eran mayores de edad, pero se mantenía una situación de abuso a través del poder. ¿No se incluye también ese tipo de temas de personas que tienen más de 18 años, pero debido a la relación de poder, de subordinación, etcétera, pueden ser de todas formas víctimas de abusos? A ver, la normativa establecida por la Santa Sede para los delitos más graves solo se refiere a los menores de 18 años y, bueno, se equipara a las personas con capacidades especiales. No obstante aquello, las líneas guías de la Conferencia Episcopal de Chile están instalando la cultura preventiva hacia el abuso de poder, y al instalarla hacia el abuso de poder está extendiendo su aplicación no solamente a los casos con menor edad. La espiral del abuso, tal como hemos aprendido a partir de las dolorosas lecciones en Chile y en el extranjero, como usted indica, se da en una relación, en un contexto eclesial que se supone sano, que se supone participativo, que se supone maduro, pero muchas veces, lamentablemente, el abuso sexual se concreta cuando la persona ya ha cumplido los 18 años. Pero todo el espiral abusivo, todo el acto depredador de quien abusa, se va planificando a veces sin que la comunidad se dé cuenta o que tome las debidas precauciones desde mucho antes que cumpla 18 años. Por eso la pregunta es si esta guía debería ser sencillamente contra casos de abusos sexuales, no solamente contra casos de abusos sexuales en menores de edad, como se establece desde el título. Claro, en lo procedimental jurídico, en cuanto a cómo se hace la denuncia, cómo se recibe, cómo se acoge a los denunciantes, cómo se elabora la investigación previa, estas líneas guía apuntan al delito de abuso sexual contra menores de edad. Pero en la tarea fundamental, que es erradicar el abuso, todas las medidas preventivas apuntan al abuso sin edad, es decir, a las prácticas de autoritarismo y de abuso de poder que pudieran existir en contextos eclesiales, no solamente, como le digo, en los parroquiales, sino también en los contextos educativos. ¿Hay alguna reflexión sobre un tema de fondo como es el tema de la exigencia de castidad para los sacerdotes? Se lo pregunto porque la Iglesia Católica tiene esa exigencia que otras iglesias cristianas no tienen y ha coincidido con una larga serie de abusos sexuales. ¿Se hace la reflexión sobre si la exigencia de castidad tiene relación con que existan tal cantidad de abusos sexuales en la Iglesia Católica? Claro, usted se refiere al voto de celibato. La cantidad de denuncias por abuso sexual que se reciben en el Ministerio Público en Chile son alarmantes en comparación con otros países. Evidentemente, la inmensa mayoría de las personas que son condenadas por abuso sexual en Chile no son célibes, y porque la gran mayoría del abuso se da en el contexto de la familia. Hay sacerdotes que han vivido su celibato con una belleza, con una admiración, con una madurez. Nadie pondría en duda la vivencia celibataria para el reino de Dios que tuvo Pierre Dubois o Alfonso Baeza. El celibato es un tema que la Iglesia está reflexionando. El Papa Francisco ha recordado que no es un dogma, pero en esta materia, en la materia del abuso a menores, a las investigaciones disponibles, al menos desde los países anglófonos, que son los que han trabajado más estos casos en la Iglesia, no arroja ninguna correlación entre el celibato y el abuso de menores. ¿No coinciden que el tema del celibato pone la sexualidad como un tema demasiado relevante? El problema es cómo se incorpora el elemento de la afectividad y la sexualidad en la formación de los presbíteros, en la formación de los diáconos, en la formación de los religiosos. O sea, la inmensa mayoría de los sacerdotes hoy día tiene una relación sana y madura respecto de la dimensión sexual de su vida. No tiene problemas de relacionarse con pares, con menores, con mujeres, con varones, con su propia familia. El problema es cuando se suscita una visión alterada de la sexualidad, y ahí efectivamente el tema no es el celibato, el tema es la formación. Por eso uno de los capítulos de esta línea de guía tiene que ver con cómo se mejora la formación en los seminarios y en las casas que forman
a los religiosos y religiosas. Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.